Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5677 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo promovido por Francisco Enrique Mazariegos Briz contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia del 7 de abril del 2016 emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que declaró sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmó en su totalidad la resolución del 21 de diciembre del 2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Suchitepeques. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 28 de septiembre del 2017, consideró: de lo anterior se concluye que con el pronunciamiento de la autoridad impugnada no se produce ninguna violación a los derechos constitucionales del amparista, ya que el solo hecho de que lo resuelto por la Sala haya sido contrario a sus intereses no es causa suficiente para la procedencia del amparo. Lo anterior evidencia la ausencia de motivación que justifique la presente acción, pues el solo hecho de la inconformidad del postulante con lo resuelto oportunamente no es pertinente para evidenciar las conculcaciones constitucionales que denuncia el postulante. De igual manera, es evidente que no se violentó el debido proceso que el amparista estima conculcado, pues la autoridad impugnada dictó resolución apegada a derecho respetando las normas y principios del derecho de trabajo. Por ello, entrar a conocer el fondo del asunto como se pide implicaría sustituir a la autoridad impugnada en el ámbito de su competencia, interviniendo en las funciones que corresponden con exclusividad a la justicia ordinaria y no a un tribunal del orden constitucional, pues el amparo no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto. En ese sentido, tal y como ha resuelto esta Cámara en otras oportunidades, cuando se ha tenido el acceso a los medios de impugnación ordinarios y los mismos fueron utilizados y la resolución ha sido emitida dentro de las facultades que la ley le otorga a la autoridad impugnada, la acción constitucional de amparo no puede constituirse en una tercera instancia revisora de los actos realizados en la jurisdicción ordinaria. Por lo considerado anteriormente, la Cámara advierte que la pretensión al interponer el amparo es que se revise la labor intelectiva respecto de las consideraciones pronunciadas por la Sala impugnada, lo cual constitucionalmente no le es dable subrogarse a este tribunal, ya que constituye una función exclusiva del juez jurisdiccional ordinario, debiendo tomarse en cuenta que esta Cámara se encuentra impedida de pronunciarse acerca del criterio sustentado por la Sala contra la que se reclama, ya que esto sería constituir al amparo en una instancia revisora. Concluyéndose que su inconformidad con dicho fallo no significa que la autoridad impugnada vulneró los derechos que invoca, por lo que la Sala recurrida actuó conformidad con las facultades legales pertinentes, lo que evidencia la notoria improcedencia de la presente acción constitucional de amparo, no existiendo restricción ni limitación alguna respecto de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan al postulante. No se condenen costas al postulante por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero sí se impone la multa correspondiente a la abogada Varinia Berenice Aguilar Girón, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Francisco Enrique Mazariegos Briz contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. No se condenen costas al postulante. Se impone multa de 1,000 quetzales a la abogada Varinia Berenice Aguilar Girón, la cual deberá hacerse efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá:
dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, Francisco Enrique Mazariegos Briz, quien actúa con el auxilio del abogado Edgar Francisco Estrada Archila, quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, honorables magistrados. Muy buenos días a todos, partes procesales, muy buenos días. Esta mañana me encuentro frente a ustedes con el afán de poder defender una garantía constitucional. Esta garantía es la del debido proceso, a la cual mi representado le fue negada y le fue violentada. La manera en la que yo pienso poderles expresar en qué forma esta garantía constitucional le fue violentada a mi hoy representado será breve, concisa y objetiva para que ustedes sean los que tomen la mejor decisión. Resulta, honorables magistrados, que en la fecha del 21 de diciembre de 2015, el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Suchitepeques dictó con lugar el incidente de declaración de beneficiarios post-mortem, en el cual se fue promovido por la señora Lorena Moraga Conde, en representación y en ejerciendo la patria potestad de sus menores hijas, Elsie Catalina Mazariegos Moraga y Lorena María Mazariegos Moraga. A estas menores se les otorgó con esa sentencia con la calidad de herederas de los derechos que pertenecían al señor José Francisco Mazariegos Maldonado. Si bien puedo poder exponer que en el artículo 917 de nuestro Código Civil claramente establece que para la sucesión hereditaria por causa de muerte existen dos vías. La primera es por la voluntad expresa de la persona, ¿verdad?, la cual se hará manifiesta por medio de un testamento. En este caso en concreto podemos darnos cuenta que no existió tal documento. Pero también la ley establece la vía diferente, ¿verdad? Una vía cuando no hay un testamento. Entonces nos da la vía por medio de la vía legal. Esto quiere decir que se inicia un proceso de sucesión intestada para que esta calidad de heredero sea acreditada a cada una de las menores. Honorables magistrados, en este caso en concreto tampoco se dio ese proceso, por lo que claramente estamos en presencia de una violación al debido proceso, porque se les otorgó una calidad de las cuales estas menores no poseían, sin poder haber recurrido a la vía legal para obtenerla. Quien invoca el título de heredero en estas situaciones debe ser capaz de demostrarlo por medio de un testamento o la copia del testamento debidamente registrado, calidad que en este caso en concreto no se llevó a cabo. Entonces estamos en la presencia de que esta sentencia, este acto no está en contra, no está en base a derecho, al contrario, está en contra del orden jurídico del Estado de Guatemala. Con base a eso se planteó un recurso de apelación ante ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, disculpen mi nerviosismo, ante la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, recurso del cual fue negado y se confirmó la sentencia impugnada. Posteriormente a esto, el señor Francisco Enrique Mazariegos Briz recurrió al recurso constitucional de amparo, el cual se planteó ante la Cámara de Amparos y ante juicios de la Corte Suprema de Justicia, el cual también le fue denegado. Motivo por el cual se planteó el presente recurso de apelación, para poder, ante la evidente, ahí sí que estamos viendo la evidente agravio y persistente de nuestra garantía constitucional del debido proceso. Honorables magistrados, con esta presentación yo no pretendo que ustedes entren a conocer el fondo del asunto, pues esto sería abusar de
la acción de amparo y se convertiría en una instancia revisora de algo que ya fue resuelto. Al contrario, lo que yo pretendo con esta intervención es que ustedes se enfoquen objetivamente en la violación de esta garantía constitucional del debido proceso, la cual claramente quedó establecida al momento de que a estas menores se les concedió una calidad que específicamente en el artículo 85 del Código de Trabajo, el cual establece que son las causas de terminación de los contratos, sin responsabilidad de los trabajadores, en donde establece que estos podrán tener los derechos, ya sea ellos o los herederos o concubina, eso es lo que perceptúa, para poder reclamar el pago de las prestaciones o indemnizaciones a las cuales tienen derecho. Quiero hacer una breve pausa y poder enfocarme en el término específico que utiliza la ley, herederos. Es claro que en esta situación las menores antes mencionadas no poseían tal calidad. Por tal, estamos en presencia de que no se cumplió con el debido proceso, en el cual fue agraviado acá mi representado, el señor Francisco Enrique Marroquín Briz. Por lo tanto, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quiero hacer una petición únicamente, que se pueda revisar a fondo la violación de este derecho constitucional y así también se declare procedente el presente recurso de apelación de amparo, para que se pueda dejar en suspensión la sentencia impugnada y se pueda restituir la garantía constitucional del debido proceso, a la cual fue violentada aquí mi representado, el señor Francisco Enrique Mazariegos Briz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Estrada Archila. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados, muy buenos días, señora secretaria y demás partes presentes en esta audiencia. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública que se le fuera conferida como tercer interesado, considera que la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2016, dictada por la Corte Suprema de Justicia, no viola ningún derecho constitucional, toda vez que entra a apreciar realmente los agravios que expone el hoy amparista. No obstante, la resolución recurrida y que supuestamente le causa agravio fue resuelta conforme a derecho, toda vez que el artículo 85 del Código de Trabajo es claro y específico quiénes son las personas que tienen derecho a esas prestaciones laborales. Como lo indica el juzgado que resuelve el incidente de beneficiarios por mortem, es claro al indicar que el apelante se basa en situaciones del Código Civil que son ajenas a los derechos que ejercitan los menores, y el punto toral de esto es que el amparista indica que en ningún momento fue acreditada la relación filial de los menores con el señor fallecido, pero eso hace énfasis el juzgado al resolver dicho incidente que efectivamente sí quedaron acreditados mediante las certificaciones de nacimiento. En ese sentido, se considera que no existe ningún agravio que pueda ser resuelto por la vía constitucional. Específicamente el debido proceso, porque como podemos observar, el amparista tuvo acceso a presentar su recurso de apelación, hizo valer sus agravios, fueron resueltos conforme lo especificó en su memorial. Por lo tanto, tanto en primera instancia, en apelación y en el amparo en primera instancia se resolvió conforme a derecho. En estas circunstancias, esta representación solicita que la apelación planteada por el amparista sea denegada y que sea confirmada el fallo de primera instancia y que se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Mazariegos Herrera. Se clausura la presente audiencia. Buen día.